Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a aprender un poco de notación científica y notación de ingeniería, algo que nos va a ayudar a manejar mejor números muy grandes y números muy pequeños, algo que es muy común en ciencias y en física. Así que vamos para allá. Bueno, en física es muy común que existan magnitudes, es decir, cantidades pues de diferentes tamaños. Estos tamaños los conocemos también como órdenes. Déjenme poner algunos ejemplos. Entonces tenemos, por ejemplo, el número 3.1416, el número 25.35 negativo, 345.76 o el 0.0345, que son números que conocemos, o finalmente el número 123.456.12, que también es negativo. Podemos identificar como orden el valor que tienen estos números. Por ejemplo, el número más grande asociado al número 3.1416 es el 3, el cual se relaciona con las unidades. El 25.35 tiene que ver con las decenas, porque es el número 20. El 345.76 nos describe centenas. El número 0.0345 me relaciona centésimas de unidad. Y el número último, el 123.456, me relaciona centenas de miles. Centenas de miles. Todos estos valores en realidad me dan una idea a mí del tamaño de estos números. Es lo que se conoce en matemáticas y en física como el orden de magnitud de estos números. Estos números además están escritos en notación estándar, la cual todos estamos familiarizados con ellas, independientemente de que sean números decimales o que sean números negativos. Pero ¿qué pasa con los siguientes ejemplos, con los siguientes números? Tenemos este número negativo, luego tenemos este otro, luego este otro y luego este otro más. Entonces, como se podrán dar cuenta, estos números están escritos en notación estándar, pero son números o muy grandes o muy pequeños. Y son tan grandes o tan pequeños que incluso se dificulta el poder nombrarlos. Es difícil poder leer el número, ¿no? No es sencillo, no es directo. Y tampoco es fácil identificar su orden. Por ejemplo, no es tan fácil decir cuál de los últimos dos números, el 0.000234 o el 0.00087, no es fácil decir cuál de los números es más pequeño. Por ello, para un manejo más fácil de esta clase de números, o muy grandes o muy pequeños, existe la notación científica, que ayuda a entender mejor precisamente el tamaño, es decir, el orden de estos números. Bueno, la idea de la notación científica es muy simple. Está basada en lo que se conoce como la base 10, y obviamente al ser una base, pues existe una potencia, la potencia n. Es decir, todo esto gira en torno a 10 a la n potencia. Esos números n van a ser números enteros. Entonces el primer número entero, que es el más sencillo de identificar, es el n igual a 0, y 10 elevado a la 0 potencia, todos lo sabemos por parte de las leyes de los exponentes, cualquier número elevado a la 0 potencia siempre nos da 1, excepto el 0. Y entonces, luego si escogemos n igual a 1, tendríamos 10 a la 1, que es el número elevado a sí mismo, y entonces eso me da el 10. Luego podríamos coger n igual a 2, y entonces esto me da 10 10 a la 2, es decir, 10 al cuadrado, y eso me da 100. Luego podríamos elegir n igual a 3, que es 10 al cubo, 10 a la 3, y eso me da 1000. 10 a la 4, 10 a la cuarta potencia, y eso me da 10.000. 10 a la quinta, que esto me da 100.000. 10 a la sexta, 10 a la potencia 6, esto me da 1.000.000. 10 a la 7, 10 a la séptima potencia, y esto me da 10 millones. Y así podríamos seguir escogiendo diferentes n's, a la n según el valor grande. En este caso estamos escogiendo n's mayores a 0, n's positivas, que me dan valores grandes. Y podemos seguir así escogiendo n's como quisiéramos. Pero obviamente también podemos coger n's enteras que sean negativas. Por ejemplo,
10 a la menos 1, escogemos n igual a menos 1, y entonces por leyes de los exponentes sabemos que ahí la base se pasa a mi denominador y me queda como un décimo. Y un décimo es 0.1. Luego podemos coger n igual a menos 2 y eso sería pasar la base al denominador. Me quedaría 1 sobre 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100 y eso me da 1 sobre 100 y eso es una centésima. Y así podemos seguir con 10 a la menos 3 que me da la milésima, 10 a la menos 4 que me da la 10 milésima, 10 a la quinta que me da la 100 milésima, 10 a la menos 5, perdón, que me da la 100 milésima, y así podemos seguir. Si se fijan, cada exponente n, que pueden ser tanto positivos como negativos, se va a asociar a un orden de la magnitud. Y esto es muy claro a nivel de las n's positivas. Si n es 0, hablo de unidades. Si n es 1, hablo de decenas. Si n es 2, hablo de centenas, etc. Lo mismo pasa con los n's negativos. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Primero nuestro número en cuestión, que es este número, no me es fácil nombrarlo, no lo voy a nombrar. Entonces tenemos este número. Vamos a tratar de entender de cómo escribir este número que está escrito en su notación estándar. Vamos a tratar de escribirlo en una notación científica. De esta manera entenderemos el tamaño, podremos entender el orden de este número. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que hay que localizar el punto decimal de este número. Recuerden, siempre se puede ubicar el punto decimal de este número, que siempre se encontrará a la derecha del número si es que no está explícitamente escrito. Entonces localizamos el punto decimal de este número y ahora simplemente recorremos el punto decimal tantos lugares como queramos para expresar el nuevo número. Es decir, si aquí tengo mi número, empiezo a recorrer mi punto decimal, una posición, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones. Entonces, en este caso se recorrieron 8 posiciones, se recorrieron 8 lugares e hice el recorrido de derecha a izquierda. Entonces, el número en notación científica queda expresado de la siguiente forma. Este es mi número, digamos, el original. Este es el número que tenía originalmente. Y entonces ahora, al hacer el recorrido de los 8 lugares, localizo en la nueva posición el punto decimal y entonces me queda 1.0 por 10 a la n potencia. El valor del exponente n queda definido por el número de lugares recorridos por el punto decimal. Hay que tener en cuenta las siguientes reglas. No se nos olviden las siguientes reglas. Entonces, localizo mi punto decimal. Si mi punto decimal lo recorro de derecha a izquierda, entonces el número es grande. Es decir, voy a tener que recorrerlo para llegar a la unidad de derecha a izquierda. Y el exponente será positivo. Es decir, si el número es grande, como en nuestro ejemplo, el exponente va a ser positivo y voy a tener que recorrer mi punto decimal de derecha a izquierda. Si por el contrario, el punto decimal tendré que recorrerlo hacia la izquierda, quiere decir que el número es pequeño. Y por lo tanto, el punto decimal voy a tener que recorrerlo de izquierda a derecha y el exponente lo voy a considerar como negativo. Entonces, en nuestro ejemplo, expresado en notación científica, queda este número como 1. Puedo poner el 1.0, pero el punto 0 no me dice nada, ya sé que el punto decimal está ahí al lado del 1, y como recorrí 8 lugares de derecha a izquierda, es decir, el exponente tendrá que ser positivo porque además mi número es grande. Entonces, este número que originalmente yo no podía leerlo, ahora ya sé que simplemente lo puedo nombrar como 1 por 10 a la 8. Y esto me da una idea de que es un número muchísimo mayor que 1.000.000. Porque 1.000.000 es 10 a la 6. Veamos otro ejemplo. Bueno, vamos a expresar en notación científica este número. Entonces, nuestro número en cuestión es este que tenemos aquí. Ya sabemos los pasos. Localizamos el punto decimal. Recuerden, siempre se puede ubicar
Del lado derecho, si es que no aparece explícitamente el punto decimal, lo localizamos, recorremos el punto decimal tantos lugares como queramos, lo tenemos aquí, ya no conté uno por uno todos los lugares, pero si cuentan ustedes cuántos, si pausan aquí el video y cuentan los lugares, verán que son 14 y observen que el número es muy grande. Y además que recorrimos el punto decimal de derecha a izquierda. Por lo tanto, entonces, por las reglas anteriores, sabremos que n será positivo. Y entonces, nuestro número tan grande que no sabríamos cómo nombrarlo, ahora es aproximadamente 1.234 por 10 a la 14, que es un número más grande incluso que el del ejemplo anterior, que era 10 a la 8. Eso es bien importante, por eso nos ayuda la notación científica. Ahora observen que no estoy incluyendo en la expresión final estos números, por ejemplo, el 6 y el 7, el 67. ¿Por qué no lo estoy incluyendo? Porque ya son números que aportan muy poco en la cantidad al número original. Son números que empiezan a ser de la cuarta o quinta cifra decimal y son números que aportan poco. Por eso es que en lugar de poner el signo de igualdad, estoy poniendo el signo de aproximado. Es aproximadamente igual a 1.234 por 10 a la 14. Bueno, veamos un siguiente ejemplo. Ahora vamos a expresar en notación estándar el número 3.98 por 10 a la menos 8. Muy bien, bueno, pues ahora tendremos que proceder al revés. Entonces, como el exponente de la base 10 es negativo, entonces el número en la notación estándar será pequeño. Muy bien, pues localizamos el punto decimal y escribimos el número sin la base 10. Es decir, escribo el 3.98, el punto decimal está ahí explícito, claramente está ahí localizado el punto decimal, y entonces recorremos el punto decimal tantos lugares como indica el exponente. En este caso indica menos 8. Lo que me indica el negativo es que el número es pequeño. Y el número, que en este caso es 8, me indica el número de lugares que lo tengo que recorrer. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde lo recorro? ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, pues si recorremos el punto decimal a la derecha, el número pasa de 3.98 a 39.8. Es decir, creció el número. Y como el exponente es negativo y que el número tiene que ser pequeño, entonces debemos recorrer el punto decimal al lado contrario, hacia la izquierda. Así pasará de 3.98, lo recorre un lugar hacia la izquierda y cambia a 0.398, que es un número que empieza a ser pequeño. Es decir, lo recorro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. Aquí va a estar localizado mi nuevo punto decimal y los espacios recorridos serán ocupados por ceros. Y este es nuestro número en notación estándar. Bueno, vamos a ver un último ejemplo. ¿Es útil la notación científica? Vamos a ver. Vamos a resolver esta pregunta. ¿Cuál es la proporción entre la masa de la Luna y la masa del Sol? Cuando hablamos de proporción, pues en realidad lo que queremos saber es cuántas veces es más grande una cosa que la otra. En este caso lo que queremos saber es cuántas veces es más grande la masa del Sol que la masa de la Luna. Entonces, primero que nada vamos a tomar esta convención. Vamos a decir que la proporción entre las dos masas la vamos a simbolizar con una letra P. Luego, bueno, nadie va por la vida conociendo los datos de la masa de la Luna y la masa del Sol. Entonces revisamos los datos en Internet y encontramos que estos valores son, la masa del Sol es 1.989 por 10 a la 30 kilogramos y la masa de la Luna es 7.349 por 10 a la 22 kilogramos. Estos son los valores que se encuentran en Internet. Ustedes pueden hacer una búsqueda para revisar que esto es cierto. Y luego entonces definimos P, esta proporción, que al ser una proporción no es otra cosa más que una división entre un número y otro.
Eso nos da una proporción. Entonces, si dividimos masa del Sol entre masa de la Luna y sustituimos los valores, tendríamos que hacer la división de 1.989 por 10 a la 30 kilogramos entre 7.349 por 10 a la 22 kilogramos. Obviamente esto sería una locura si queremos pasar estos valores a notación estándar y luego tratar de hacer la división, porque para empezar una calculadora no nos daría, una calculadora de mano, no nos daría suficientes espacios para poder escribir estos números en notación estándar. Hablo de escribir en notación de estándar todos los ceros. Lo mismo pasaría con una hoja de cálculo. Por eso es muchísimo más fácil escribir todo esto en notación científica. Y además es muy directo porque podemos realizar la operación de manera muy sencilla. Observen que todos los números que están ahí involucrados, todos están operando como productos. Es decir, todos son factores. La operación principal que está actuando entre los números son multiplicaciones. Entonces yo puedo reagrupar los números porque todos son factores. Entonces hago, por ejemplo, la primera división, 1.989 entre 7.349, y lo que me salga de esa operación la multiplico por lo que me sale de la otra operación, que es 10 a la 30 entre 10 a la 22, kilogramo entre kilogramo. Como sabemos, kilogramo entre kilogramo se va, y obviamente esto ocurre porque al ser una proporción no tiene unidades. Simplemente me está diciendo, esta cosa es más veces, tantas veces que esta otra. Y entonces, al hacer la operación, la proporción P es aproximadamente igual a 0.270. Eso es aproximadamente la operación que me da 1.989 entre 7.349. Y luego hay que hacer la operación de la multiplicación que resulta de hacer 10 a la 30 entre 10 a la 22. Eso va a ser igual al 0.270 porque todo esto sigue siendo una multiplicación, y como sabemos de las leyes de exponentes, la misma base que se están dividiendo, entonces los exponentes se restan, el de arriba menos el de abajo. Entonces tendríamos 10 a la 30 menos 22. El exponente 30 menos 22. Y entonces esto me da igual a 0.27 por 10 a la 8. Y eso es igual, fíjense, aquí hago un paso. El paso es ese 10 a la 8, yo lo puedo separar en un factor 10 por 10 a la 7. Al final, eso sigue siendo mi 10 a la 8. Simplemente lo separé. ¿Para qué? Para que ese 10, el 10 que esté en medio, multiplique al 0.27 y eso me da 2.7. 2.7 por 10 a la 7 es una manera de escribir la notación científica, y eso al mismo tiempo es, en notación estándar, 27 millones. Ojo que cualquiera de esas tres expresiones, 0.27 por 10 a la 8, 2.7 por 10 a la 7 o 27 millones son los valores adecuados. Son equivalentes, son cifras equivalentes. Solo hay que tener cuidado cuando tengamos un ejercicio en qué unidades me piden, hasta qué unidades me piden. Bueno, y entonces lo que me está diciendo esta información es que la masa del Sol es 27 millones de veces más grande que la de la Luna. Esto es muy grande, pues se podrán dar ustedes cuenta que sí lo es. Bueno, pasemos ahora a lo que es la notación de ingeniería. La notación de ingeniería está basada en la notación científica. La única diferencia es que esa cantidad que es por 10 a la n, que ya estamos familiarizados, es sustituida por un prefijo. Y este prefijo, aquí yo les estoy incluyendo esta tabla, este prefijo ya es conocido y es una notación estándar, es una notación a nivel mundial que es bien conocida para todos. Hay que siempre tener en cuenta, por ejemplo, que la K significa 1000, la M mayúscula significa, es mega, que es 1.000.000, la K pues de kilo, la G mayúscula de el giga o el giga, que equivale a 10 a la 9, la T de tera, que equivale a 10 a la 12, y estos prefijos son para valores muy grandes.
Pero obviamente también existen prefijos para valores pequeños, la C minúscula, que es el centi, obviamente, por ejemplo, el centímetro, o la M minúscula, que ojo no confundir con la M de metro, porque estos son prefijos, se conoce como prefijos de cantidad, y esta M es mili, que es 10 a la menos 3, que es la milésima, o la letra después mu, que significa micro, que es la millonésima parte, que es 10 a la menos 6, o el prefijo n, que es nano, que es 1.000.000.000 de veces más pequeño, la 1.000.000.000ésima parte. Y así nos podemos ir con estos prefijos de cantidad. Entonces, por ejemplo, el prefijo k, que significa kilo, que se asocia con kilo, equivale a un factor de 1000, 10 al cubo. El prefijo m, que significa mili, equivale a un factor de 0.001, es decir, la milésima parte, 10 a la menos 3. Entonces, a cualquier unidad yo le puedo poner ese prefijo de cantidad para evitar poner el 10 a la potencia indicada, la potencia correcta. Entonces, por ejemplo, si yo escribo 3.5 kN, en realidad lo que estoy expresando es 3.5 kilonewtons. Y como el prefijo K significa 10 a la 3, esto lo puedo reescribir como 3.5 por 10 a la 3 newtons, que haciendo la operación, pues es simplemente 3.500 newtons. O, por ejemplo, poniendo otro caso, 4.89 nm, n de nano, m de metros, y esto yéndome a la misma tabla, busco el prefijo y me dice que 4.89 nanómetros, sustituyo el prefijo n por 10 a la menos 9, y entonces obtengo 4.89 por 10 a la menos 9 metros, y después pues puedo escribir el número en la cantidad, en la notación estándar como hemos venido describiendo. Entonces esta es la manera en que podemos escribir un número en notación científica y al mismo tiempo podemos escribirlo en notación de ingeniería. Observen que los principales exponentes en la notación científica van de 3 en 3, casi todos, excepto ahí en 10 a la 2 y 10 a la menos 2. Pero generalmente los brincos en la notación de ingeniería van de 3 en 3. Bueno, pues veamos un último ejemplo. O un ejemplo aquí en el caso de notación de ingeniería. Entonces vamos a imaginar que tenemos dos muestras de masa de una sustancia, digamos que una masa M1 que tiene un valor de 0.245 kilogramos y otra masa M2 que tiene un equivalente de 25 gramos. Entonces lo que nos preguntan es cuál es la masa total de dicha sustancia. Obviamente esto lo podemos hacer haciendo la suma. Pero es obvio que no podemos sumar 0.245 con 25 porque están expresados en diferentes valores, no están expresados en el mismo valor. En uno lo tengo en kilogramos y otro lo tengo expresado en gramos. Entonces hay dos opciones, dos posibilidades de resolver esto. Una, escribimos ambas masas en kilogramos o escribimos ambas masas en gramos. Entonces vamos a hacer los dos procedimientos. Entonces el procedimiento 1 es todo lo expresamos en gramos. Bueno, entonces la masa M1 que es 0.245 kilogramos la expreso como 0.245, quito el prefijo K y pongo lo que equivale, que es 10 a la 3 por 10 a la 3. Hago la operación y eso me da 245 gramos. Entonces hago ahora sí la suma total porque ya tengo que la M1 vale 245 gramos y la masa 2 vale 25 gramos. Haciendo la suma eso nos da 270 gramos. Luego puedo hacer el procedimiento 2. Obviamente aquí lo estoy haciendo los dos procedimientos. No hay por qué hacer siempre los dos procedimientos. Solamente yo estoy aquí ejemplificando los dos. Entonces ahora expreso todo en kilogramos. Entonces para ello tengo que expresar la masa 2 igual a 25 gramos. Lo tengo que expresar en kilogramos. Entonces para eso hay que recorrer el punto decimal 3 lugares. Y para ello me voy a mover de derecha a izquierda. Entonces la M2 muevo mi punto decimal 3 lugares y eso es igual a 0.025 kilogramos, porque ahora pongo mi prefijo K de kilo. Y entonces esto me da una masa total, ahora sí ya, de 0.245 kilogramos y
Y la masa 2 de los 25 gramos ahora equivalen a 0.025 kilogramos. Haciendo la suma nos dan 0.27 kilogramos, 0.270 kilogramos, que es lo mismo que los 270 gramos. Observen algo muy importante aquí. En ambos casos, tanto en el procedimiento 1 como en el procedimiento 2, pudimos hacer también, como otros procedimientos alternativos, una conversión de unidades como las que practicamos en la actividad anterior. Por supuesto, también es válido. Recuerden que aquí el chiste es ir aprendiendo herramientas, ir aprendiendo estrategias y a partir de ahí y cumpliendo las reglas para que sean válidas y estén correctamente hechas, aplicamos la que nosotros queramos. La que creamos, la que creamos nosotros, que es la más simple, la que nos va a ayudar. Bueno, pues ahora lo único que queda es practicar.